en este mismo horario, hace unos 2000, no 2000, sino que hace unos muchos años atrás, se estaba produciendo una de las caminatas más largas y más tensas. En realidad no eran muchos los kilómetros, eran 12. Desde Jerusalén hasta una ciudad. ¿Y por qué digo que era tensa, era acalorada? Porque iban discutiendo, iban viendo lo que estaba pasando y lamentablemente que aquellos hombres que iban en esa travesía iban amargados, iban tristes, iban desconsolados, iban angustiados. Quizás hoy nosotros tenemos todo el panorama y como aprendíamos el jueves y que me encanta cuando se recuerdan estas cosas en la clase de misionología, a un grupo le tocó disertar sobre el hinduismo. Y para que ustedes sepan, el hinduismo es mucho antes que la escritura o antes que los cristianos. Confucio y algunos son los que profesan o profesaron esa religión y muchos de ellos aman la vida. Y a mí me tendrían como un asesino porque las moscas a mí no me gustan. Entonces, ves que veo moscas en la casa, yo intento con la raqueta, juego paddle con ellas. Y los hindúes me matarían porque ellos piensan en reencarnarse en alguna de sus creencias. Ellos creen en la reencarnación y que ellos piensan de que se van a reencarnar en un animal y así. Lo ideal es que ellos se reencarnen en un ser bueno y así, pero no es así. Y la Escritura, la Biblia, nos habla que hay un solo mediador, hay un solo Dios. Y me encanta porque todas las otras religiones, sus, digamos, líderes religiosos, los que partieron con sus ideologías, están todos en una tumba que está llena. Deben estar empolvados ya, a lo mejor los huesos desintegrados, pero ahí están sus huesos. Y la única religión, la única doctrina que habla de un Dios vivo, un Dios real, un Dios que existe, un Dios que está vivo, es el cristianismo. Y de eso me gozo, de eso me alegro. Porque para estos que iban caminando tristes, desconsolados, hoy nosotros tenemos todo el panorama. O si no hubiésemos estado igual que ellos. Pero hoy nosotros cantamos de alegría, cantamos de gozo, cantamos de... Porque Cristo no está muerto. La Escritura dice que Cristo está vivo. Quiero invitarlos a Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante, hasta el 35 le vamos a dar lectura en un versículo yo y un versículo usted. ¿Y por qué Lucas? Si también los otros evangelios hablan de la resurrección de Jesucristo. Porque Lucas es el teólogo. Es el que nos dice la Escritura que él investigó, no puso solamente y se quedó con lo que los apóstoles decían o lo que la sociedad decía. La Escritura nos muestra que Lucas fue quien investigó todos los acontecimientos. Y todo lo que Lucas escribió es algo real, algo verídico, es un narrador, es el que nos cuenta la historia de Jesucristo. Y no solo nos cuenta la historia a nosotros, sino que en ese tiempo lo escribió para Teófilo, dice la Escritura. Para alguien que era un erudito, para alguien que necesitaba razones, porque a veces nosotros los seres humanos, más que nuestra fe, necesitamos razones. Y Lucas es quien escribe a esa luz con razones. Él cree en las sanidades, él cree en lo que pasó. Y no porque se lo contaron o lo había, sino que él lo investigó para poderlo publicar o para poderlo escribir. Por eso vamos a leer Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Si lo ha encontrado, le invitaré a que se ponga de pies. Un versículo yo y uno usted. Yo leo los impares y usted lee los pares. Amén. Y he aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí,
Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Tome su asiento. La historia que estos versículos contienen está solamente en este Evangelio de Lucas. Y como sabemos, esto no es solo una narración, sino que es mucho más que eso. Es una historia verídica que cada uno de nosotros debemos confiar de que así ocurrió. De todas las 11 apariciones que Cristo efectuó después de su resurrección, esta es la más interesante o la que más demuestra lo que estaba pasando en ese tiempo. Todas las apariciones muestran a Jesucristo resucitado y compartiendo con los discípulos, comiendo con los discípulos, aconsejándole a los discípulos. La Escritura nos dice que a más de 500 personas se le apareció. Pero esta historia es especial porque muestra el corazón del ser humano. Muestra cómo estaban los discípulos, cómo estaban devastados por lo que había ocurrido. Y aún más, ellos aún no lo habían visto. Vamos a ver por qué no lo vieron. Notemos el estímulo que estos versículos presentan. Se nos dice que los dos discípulos iban de camino para Emaús y hablaban de la crucifixión del maestro. Habían perdido a un amigo, es decir, más que un compañero, él era el maestro, el guía, el inspirador, el que había cambiado sus vidas de simples rutinarios trabajadores en hombres con visión, con esperanza y con un propósito. Eso es lo que pasaba en estos hombres. Ellos habían sido transformados por la predicación de este hombre. Habían sido transformados por la predicación de Jesucristo y se encontraban aún más en Jerusalén. ¿Se recuerdan la semana pasada cuando hablábamos de que era la entrada triunfal? Y sucedieron cosas importantes en esa semana. Pero el viernes ya, o el jueves ya fue entregado, viernes fue crucificado.
y nos encontramos con el primer día. La decepción y el dolor, el fracaso y la frustración de los discípulos de Emaús son el reflejo de las experiencias e interrogantes más profundas que tenemos nosotros los seres humanos. ¿Qué es lo de la teodicea? ¿Qué es la lucha contra el mal? ¿Por qué las cosas malas nos suceden a nosotros que muchas veces hacemos el bien? ¿Cuántas veces usted se ha preguntado, ¿por qué le pasa a usted? ¿Por qué nos pasan estas cosas? Si muchas veces nosotros hacemos el bien, pero siempre nos sucede algo malo o algo negativo. La cuestión más incomprensible y desgarradora de la vida humana y al mismo tiempo la más decepcionante es el tema crucial de la teodicea. ¿Por qué la muerte de los inocentes? ¿Por qué la condena de los justos? ¿Por qué la muerte de los niños inocentes que cuestan por millones? ¿Por qué el asesinato y la violencia contra gente que no tiene culpa o es simplemente inocente? Muchas veces nos preguntamos por qué. Y Jesucristo, por excelencia, dice la Escritura que era el justo, verdaderamente justo, y Lucas lo presenta como el único justo que muere por la humanidad. Un justo muriendo. El pasaje se puede dividir en 4 secciones. El encuentro de Jesús con los 2 discípulos en el camino de Emaús, su conversión mientras caminaban juntos, la comida que comparten en Emaús y el regreso a Jerusalén para reunirse con los otros discípulos. Si usted quiere dividir este pasaje que hemos leído, lo puede dividir en estas 4 partes, aunque nosotros lo vamos a analizar versículo a versículo. El versículo 13 comienza diciendo: en aquel mismo día, día de la resurrección del Señor, para los judíos el primer día de la semana, el día domingo. Para nosotros es el último, pero para los judíos es el primer día de la semana y es el día de la resurrección de Cristo. 2 de ellos, de los discípulos que estaban reunidos con los apóstoles, no apóstoles, sino 2 de aquellos que estaban reunidos con los apóstoles, iban de camino a una aldea llamada Emaús, que dista de Jerusalén 60 estadios, que quiere decir 11 kilómetros al noreste de Jerusalén. Iban comentando entre sí todos estos sucesos. La conversación entre ellos debe haber sido parecido como 2 monólogos. Uno decía, no lo puedo creer, y el otro podía decir, es increíble. ¿Quién lo hubiera dicho? No se olviden lo que ellos van viviendo, van pasando. El Cristo que hace una semana atrás entra gloriosamente a Jerusalén, que la multitud lo aplaude, lo vitorea, lo quiere hacer rey. Y es más, decían, hosana al que viene en el nombre del Señor. Es decir, lo elevaron a la altura de rey. El día jueves es entregado a los sacerdotes. El día viernes es crucificado. Y aún ellos, siendo el tercer día, no lo habían visto en la mañana. Es decir, para ellos aún no había resucitado. Sabían que tenían, por los conceptos, por lo que nos dicen aquí, sabían que la tumba estaba vacía, pero no lo habían visto personalmente. Por eso podemos decir que ellos estaban pensando, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Por qué pasó esto? Pensar que hasta hace pocos días creíamos que todo iba a ser distinto. Y podrían haber comentado, ¿te acuerdas cómo lo dijo? Claro, él dijo tantas cosas asombrosas. Hace una semana atrás entraba triunfalmente. Y mientras de esas cosas que él decía y dijo, manifestó que era el verdadero camino al Padre y la única entrada al reino de los cielos. Si usted lee Juan, después de lo que leímos la semana pasada, el capítulo 12, hasta cuando es crucificado, él dice, yo soy la verdad y el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y no solo eso, él dice que él era la vid verdadera. Y les agrega diciendo, y separados de mí, nada podéis hacer. Imagínense esos discípulos pensando en ese momento. Y él dijo que era la vid verdadera y la vid verdadera se nos fue. La vid verdadera está muerta. Por eso ellos estaban acongojados y estaban tristes. Por eso ellos comentaban, ¿cómo esto es posible? El Rey, el Salvador, está muerto. Ese era el concepto que ellos tenían.
y en el cual ellos iban conversando. Y mientras ellos comentaban e investigaban juntamente, Jesús mismo, dice la Escritura, se le acercó y caminaba con ellos. Jesús, que los sigue sin hacer notar, los alcanza no abruptamente, sino con discreción. Los dos discípulos no reconocen a Jesús como tampoco lo reconoció María Magdalena cuando se le apareció. Al principio no dice nada. Todo lo que hace es transitar en silencio y escuchar a los dos viajeros. Como a veces también se nos pasa a nosotros. A veces pensamos que Dios no nos escucha, que Dios está lejos, pero Dios está viendo qué solución o qué decisión, qué acción hacemos cada uno de nosotros. Dios nunca se aleja de nosotros. Dios siempre está ahí, viendo cómo vamos a actuar o qué vamos a hacer. Amén. Verso 16 dice, mas los ojos de ellos estaban embargados, imposibilitados. En esta traducción, en la Reina Valera dice, como si estuvieran vendados. La palabra en griego es ekratonto, que se mantenido para que no lo conociesen. El problema no es que la apariencia de Jesús haya cambiado o que los discípulos de Emaús estén distraídos. El verbo es pasivo, indicando que algo está actuando sobre estos dos discípulos. ¿Ya? Cuando decimos y no le conocieron, es porque algo estaba actuando sobre estos dos discípulos. Quiere decir que Dios impidió que los dos discípulos reconocieran a Jesús. Eso es lo que quiere decir en el verbo que está escrito y la palabra que se utiliza en griego. No es que ellos no lo vieran simplemente. Dios estaba actuando para que ellos no conocieran quién iba con ellos. Amén. Todo esto tenía un sentido. Si Dios no hace nada, y esto nos muestra que Dios no hace nada sin un sentido, sin una razón. Así que si usted está luchando, usted tiene problemas, tiene dificultades, tiene una razón. Siempre para Dios, que siempre nos va a beneficiar a cada uno de nosotros. De pronto, el transeúnte interrumpe su silencio y pregunta, verso 17. Él le preguntó, ¿qué cuestiones son estas que venís discutiendo entre vosotros por el camino? Ellos se detuvieron, dice la Escritura, con semblante triste. Los dos individuos miran ahora al desconocido, pero es como si un filtro especial estuviera puesto delante de sus ojos. No reconocen su aspecto físico ni tampoco evocan su voz. No supieron quién les hablaba. La pregunta de Jesús resulta inexplicable para los dos discípulos. Se habla por una parte y por otra, con discusiones humanas no se consigue nada. En el semblante triste se pinta la esperanza decepcionada, el desconcierto agobiante y la tristeza que los paraliza. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió, pero eres tú, eso suena como irónico, pero eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que sucedió allí en estos días. Jesús es la única persona que verdaderamente comprende los hechos, aunque Cleofas piense que Cristo no sabe nada. La noticia de la crucifixión de Jesús se esparció por toda Jerusalén, ya que era la semana de Pascua y peregrinos judíos visitaban la ciudad provenientes de todo el imperio romano. Así se enteraron de su muerte. Este no era un acontecimiento de poca importancia que afectara solo a los discípulos. Toda la nación estaba enterada de lo que había ocurrido, de lo que había pasado. Esto se divulgó no solo ahí en Jerusalén, sino que a todos los lugares donde Jesucristo predicó, donde Jesucristo habló, donde lo conocían, donde lo escucharon predicar, donde muchos vieron los milagros de Jesucristo, ellos se enteraron y dijeron, el Cristo murió, fue muerto por los... Por eso a veces nosotros pensamos, ¿y cómo todos se enteran? En esta no estaba Facebook, no estaba YouTube, no estaba las redes sociales, pero todo el mundo se enteró que Cristo había fallecido. En la respuesta de Cleofas se advierte la sorpresa que le genera el hecho de que el forastero no esté al corriente de lo que ha sucedido. De manera conmovedora, su actitud de sorpresa revela lo devastado que estaba Cleofas. En el original griego, la pregunta de Jesús a Cleofas, en el versículo 19, ¿qué cosas?, está formulada con una sola palabra, poía.
En contraste, la respuesta de Cleofas y del otro discípulo a esta pregunta ocupa 6 versículos, del 19 al 24. Por medio de la forma larga de esta respuesta, la narración de Lucas sigue indicando que estos discípulos estaban sumamente afligidos y extenuados por lo que había sucedido. Cuando uno está pasando por un momento de profundo dolor y tristeza, se hace difícil aceptar que los demás sigan adelante con sus vidas. Y uno llega a pensar que no comparten nuestro dolor. ¿Cuántas veces? Ellos pensaban, ellos iban devastados, pasados, y que todos tenían que compartir el dolor que iba pasando. Y me imagino cuando Jesucristo les pregunta, es como, ¿por qué están así? Como que Él está ajeno a todo lo que rodeaba a estos dos hombres. Ajeno a la muerte, ajeno al sufrimiento, a la desesperanza que tenían. Jesucristo les pregunta de esa forma, ¿y ustedes qué cosas? ¿Y por eso estás llorando? Como a veces nos sucede a nosotros. Ay, por eso no quieres ir y por eso estás pasando esto, por eso estás viviendo esto. Porque muchas veces nuestros problemas, nuestros dolores, nuestra angustia, lo que nosotros vivimos es como si fuera lo único y nos estamos tan sumergidos ahí que queremos que todos nos apañen. Si todos lloran, lloremos. Si yo estoy llorando, quiero que todos lloren conmigo. Si yo estoy pasando algo, quiero que todos vivan lo que yo estoy pasando. Y no nos damos cuenta que la vida continúa. Y que hay otros que a lo mejor sí sienten el dolor, sí sienten la amargura, pero no lo manifiestan como yo lo manifiesto o como usted lo manifiesta. Y eso no significa que no les importe o no les interese. Por eso Cleofas le hace oye, tú forastero, ¿eres el único que no sabes? ¿Eres el único que no te has enterado de lo que pasó? ¿En qué mundo estás viviendo? ¿No te causa extrañeza? ¿No te causa dolor lo que pasó con Jesucristo? No, porque era el mismo Cristo. Pero Cleofas no lo entendía y eso nos habla a nosotros que muchas veces, no porque una persona no sienta el dolor que nosotros estamos pasando, no significa que no le interese lo que nosotros estamos viviendo. Cuidado con eso, porque a veces nosotros marcamos a las personas y decimos, no, si a nadie le interesa, nadie se importa de mí. Sí, hay muchas personas que te quieren, hay muchas personas que te aman, pero no porque no se acerquen a ti no significa que no te amen o no te quieran. ¿Amén? ¿Se entiende, cierto? Cleofas resume en sus palabras el Evangelio en estos versículos diciendo, verso 19, que Jesús era varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo podrían olvidarse de esos hechos tan maravillosos? Habían visto las multitudes escuchándole con reverencia y admiración. Habían percibido con sus propios ojos hechos imposibles. Habían observado la resurrección de Lázaro, la sanidad de muchos enfermos incurables, la de los leprosos. Milagros que habían ocurrido, que Jesucristo había hecho, ellos lo tenían patente. Ellos sabían quién era Jesucristo. Por eso Cleofas dice, él era un varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Nadie podía hacer las obras que Cristo hacía en ese tiempo. Pero les tengo una noticia. El mismo Cristo que hacía esas cosas en ese tiempo, hoy las sigue haciendo. Hoy sigue Dios haciendo las mismas cosas que hacía en ese tiempo. Que aún Cleofas decía, él era varón. No, es varón. Amén. Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos tenían patente lo que Jesucristo había hecho. Hablan del Señor con mucho elogio, pero no dicen que le tenían por el Mesías que esperaban, aunque dan a entender que estaban con muchísima expectación por lo que iba a hacer Jesucristo. Verso 20 nos dice, y como nuestros sumos sacerdotes y jefes lo entregaron a la pena de muerte y lo crucificaron. Nosotros no esperábamos, mire el verso 21, nosotros no esperábamos que él iba a ser, o nosotros esperábamos que él iba a ser quien libertara a Israel. Pero con todo eso, ya es el tercer día que esto sucedió.
nuevamente. Después que están contando lo que era Jesucristo, lo maravilloso, cómo lo elogiaban, terminan diciendo, pero ya es el tercer día que murió. Hoy es el tercer día. Tal era el estado de ánimo que habían causado el viernes la crucifixión de Cristo en los discípulos. La situación les parecía a aquellos dos personas que no tenían explicación. Los sueños y las ilusiones se les habían hecho añicos, frustrando sus esperanzas. Ellos tenían esperanza ¿de qué? Se refleja toda la disolución más dolorosa y el sentimiento más hondo de frustración del mundo en sus palabras. Y nosotros que habíamos creído que Él era el que había de redimir a Israel. Eran las palabras de personas cuyas esperanzas estaban muertas y enterradas. Los discípulos de Emaús esperaban que Jesús libraría a Israel de sus enemigos. Muchos judíos creían que las profecías del Antiguo Testamento señalaban a un Mesías político y militar. No se dieron cuenta que el Mesías vino para rescatar a la gente de la esclavitud del pecado. Cuando Jesús murió, por lo tanto, perdieron toda ilusión. No entendieron que la muerte de Jesús ofrecía la más grande esperanza para el ser humano. ¿Se entiende? Ellos pensaron, ¿por qué ellos estaban tan frustrados? ¿Por qué ellos habían perdido la esperanza? Porque ellos pensaban que Jesucristo iba a venir a libertarlos con mano poderosa del Imperio Romano. Ellos eso era lo que pensaron y creyeron. Que las profecías hablaban de este libertador, de este salvador, pero con mano fuerte. Ellos estaban acostumbrados a ver eso. Se levantaban y de hecho los judíos fue uno de los pueblos más rebeldes, si lo llamamos de esa forma, al cautiverio romano. Siempre se levantaron revueltas y revueltas, hasta que en el año 70 recién ahí fueron vencidos. Pero siempre se levantaron revueltas. Los macabeos, si usted lee la historia de los macabeos, a veces dicen que los macabeos somos los pasivos, los que hacemos casa en la casa. No, pero los macabeos aquí en la escritura o en la historia del pueblo judío son aquellos que se levantaban contra el Imperio Romano. Que el Mesías hubiera de acabar su vida en la cruz sufriendo miserablemente, que hubiera de morir como un criminal arrojado fuera de la ciudad santa, era cosa que contradecía todas las expectativas mesiánicas de los judíos. ¿Cómo iba a salvar a Israel de las manos de su enemigo si él mismo sucumbió en sus manos? Y viendo que habían pasado 3 días de su muerte, creían que lo que quedaba ya más era que esperar. A esto mira la reprensión que les hace después el Salvador. Verso 22 dice, verdad es que algunas mujeres de nuestros grupos nos han alarmado o nos han sorprendido o nos han dado una sorpresa. Fueron muy de madrugada al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, volvieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, los cuales aseguraban que él está vivo. También fueron al sepulcro, mire, después que fueron las mujeres que les dijeron, dice la Escritura, que también fueron al sepulcro algunos de los nuestros y lo encontraron todo exactamente como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Eso quiere decir que la roca se había movido, que Cristo había resucitado y que esa tumba estaba vacía. Pero a pesar de eso, ellos igual iban cabizbajo, porque no lo habían visto. Se echó a correr la voz inmediatamente de que los discípulos habían robado el cuerpo. No se olvide de eso. No se olvide de eso. Esos son los panoramas que están ocurriendo paralelamente. ¿Ya? Por eso ellos, al no verlo, no creen. El relato de las mujeres produjo sorpresa, pero no fe. Todo esto no basta para convencerlos. A él no le han visto. Estos hombres sabían que la tumba estaba vacía, pero seguían sin advertir la resurrección de Jesús, porque estaban muy tristes. A pesar de las evidencias del testimonio de las mujeres y de las profecías bíblicas que se ocupaban de este hecho, no creían. Hoy la resurrección sigue sorprendiendo a muchas personas.
A pesar de 2000 años de evidencia y testimonio, mucha gente aún se resiste a creer. Verso 25 dice, entonces le dijo él, oh torpes y tardos de corazón, para creer todo lo que se anunciaron los profetas. No era necesario, la palabra en griego es dei, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Esta pequeña palabra dei sugiere un imperativo divino, algo mandado por Dios. Cuando dice esto no era necesario, necesario es dei, que en griego quiere decir esto es algo mandado por Dios. Esto tenía que ocurrir de esta forma. Esta era la manera en que la única forma Dios podía salvar a la humanidad. Tenía que ser así. Amén. Por eso para ellos no era entendible. Pero por eso cuando Jesucristo les dice, esto era necesario, esto era un mandato de Dios, esto tenía que ocurrir así porque Dios lo había dispuesto de esa forma. Amado, cuando Dios dice que es necesario que tú y yo debemos padecer, es necesario. Es un mandato de Dios. El problema es que nosotros muchas veces queremos darnos la vuelta larga. Queremos hacer la de los israelitas cuando en 40 días tenían para poseer la bendición y la tierra prometida, pero ellos no quisieron hacer la vuelta larga y se demoraron 40 años por no hacer lo que Dios quería que hicieran. Vayan y conquisten. No, es que hay hombres fuertes, es que hay aquí, es que allá. Las mismas excusas que hoy nosotros ponemos para poder servir al Señor. ¿Y qué nos sucede? A veces sufrimos más. Nos vamos por el lado más largo. Y el lado más largo nos trae sufrimiento. Nos trae desilusión. Nos trae desesperanza. Y a veces pensamos en que Cristo no nos escucha. Que Dios no está con nosotros. El pueblo de Israel pensó así. 40 años vagando en el desierto y muchas veces se levantó. Mejor hubiéramos quedado en Egipto. Allá teníamos esto, otro. Y muchos de nosotros a veces pensamos de la misma forma. Cuando no era cristiano no me pasaba esto, no me pasaba esto, no me pasaba esto otro. Pero ahora que soy cristiano vivo esto, otro. Si lo vives en Cristo, glorifica al Señor. Alégrate en Dios. A pesar de que conocían muy bien las profecías bíblicas, fallaron en entender que el Cristo sufriente era la senda a la gloria. No podían entender por qué Dios no intervino para salvar a Jesús de la cruz. ¿Se recuerda? Usted no sé si ha visto la película Jesús de Nazaret. Y ahí aparece en una escena cuando Él está crucificado y le dicen, salvó a muchos. ¿Por qué no se salva a Él? ¿Se recuerda? Y Él no se salva porque no quiere. Él no se salva porque se entrega por amor a ti y por amor a mí. Por eso Él no se salva. Por eso Él prefiere padecer. Por eso Él prefiere morir por ti y por mí. Estaban tan atados a la idea de la admiración de un mundo de poder político y militar que no estaban preparados para los valores antagónicos del reino de Dios, donde el último será el primero. Bendice al que te hace daño, ama a tu prójimo y donde la vida emana de la muerte. Ellos estaban tan acostumbrados y nosotros estamos tan acostumbrados incluso a aquellas cosas hoy en día que no nos damos cuenta que Dios quiere que nosotros podamos a veces pasar situaciones para poder ganar el reino de los cielos. A veces queremos ganar el reino de la tierra y acumular cosas, riquezas, fama, poder, celebridad, pero nos olvidamos del reino de los cielos. Amén. El mundo no ha cambiado sus valores. El concepto de un siervo sufriente es tan impopular hoy como lo fue hace 2000 años. Pero no tenemos solamente el testimonio del Antiguo Testamento que los profetas dieron, tenemos además el de los apóstoles en el Nuevo Testamento y el de la historia de la iglesia cristiana que señala la victoria de Cristo sobre la muerte. Si hay algo que me alegro y me contento y le doy gracias al Señor,
para nosotros no debe ser algo que debemos desconocer. El sacrificio de Cristo no hubiera tenido valor sin su resurrección. Hubiese sido un sacrificio más. Muchas culturas paganas sacrificaban vírgenes, sacrificaban mujeres, niños hacia sus dioses. Y eran sacrificios humanos dados a sus dioses. Que Cristo haya muerto, se haya sacrificado, haya muerto crucificado, no significa nada si no hubiera resucitado. El poder de la victoria, el poder de la vida eterna, el poder de la aceptación del pecado, que Él haya muerto por nuestros pecados, está en la resurrección de Jesucristo. No solo en la entrega, que es maravillosa, que nosotros alabamos, bendecimos, le damos gracias por eso. Pero si Él no hubiese resucitado, hubiese sido un sacrificio más. Solo un sacrificio más. Por eso es tan importante que nuestras convicciones sepamos, tengamos no solo aquí, sino que en nuestro corazón, sabido que Cristo resucitó, que vive y que hoy está a la diestra de Dios Padre. El que no cree eso, vana es su fe, dice Pablo. Somos los más, dice Pablo, los que debiéramos tener, el mundo debiera tener misericordia y debiera vernos así. Pucha, qué pobrecitos son ellos. ¿Cómo creen en esa fábula? Así, en pocas palabras, parafraseando lo que Pablo diría si no creyéramos en su resurrección. Por eso es tan importante. Jesucristo no solo murió en el madero de la cruz por nuestros pecados, no solo se entregó por amor, que cada martillazo, que cada clavazo, que cada vez que Él sufría por nosotros, no fue solamente eso, sino que al resucitar, al levantarse de entre los muertos, por eso le está diciendo que era necesario que eso tuviera que pasar, porque sin la muerte, usted y yo no tendríamos entrada al reino de los cielos, porque Dios aceptó la ofrenda, porque Dios aceptó ese sacrificio que Jesucristo hizo y lo levantó de entre los muertos, para decirle al mundo que en Cristo hay vida y esperanza. Amén. Entonces vino Jesús y habló con ellos y se les aclararon las tinieblas y el sentido de la vida. Cuando se cierne sobre nosotros el desaliento, solo en Jesús podemos comprender todo lo que encierra la vida. Cristo murió para darnos vida. Estamos juntamente crucificados con Él. Nuestros pecados están en Jesucristo. Y lo maravilloso que dice la misma Escritura, que dice Romano, es que juntamente con el crucificado nosotros nos levantaremos y resucitaremos a una vida nueva. Amén. Verso 27 dice, y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, le fue interpretado todos los pasajes de la Escritura referentes a él, a Jesucristo. Comenzando de Moisés, declara la Escritura lo que de él decían. Qué clase maravillosa de estudio bíblico. Cuántos versículos de la Escritura se abrieron de una manera que nunca se hubiera sospechado en esa caminata. En esa caminata de 12 kilómetros, no sabemos en qué kilómetros Jesucristo se acercó a ello, pero en esa caminata desde Jerusalén a Emaús. ¿Cómo es posible que el Salmo 22, que hablase de su sufrimiento en la cruz con una precisión inverosímil, se hable? ¿Cómo es posible que Isaías va a darnos tantos pormenores de su vida, su muerte y aún de su glorificación? Desde la simiente prometida en Génesis 3:15, que le llamamos el protoevangelio, cuando dice la Escritura que Él le herirá la cabeza, pero esta serpiente le herirá el calcañar, y ya está hablando ya de la obra
redentora de Jesucristo. ¿Cómo deben haberse sentido esos hombres que les empezaban? Y por eso después cuando ellos comentan más adelante, cuando están, cómo nos ardía, cuando nos exhortaba, cuando Jesucristo tomaba la escritura, mira, esto habla, esto se refiere a este Cristo, esto lo que aparece aquí se refiere a lo que las escrituras hablan de este Cristo que debía padecer, que debía morir, que debía pasar todo aquello que ocurrió por amor a la humanidad. Según el designio de Dios, el camino de la glorificación del Mesías pasa por la pasión y la muerte. Dios cumplió así lo que ya tenía anunciado por boca de todos los profetas, que su Mesías había de padecer. Este fue entregado según el plan definido y el previo designio de Dios y crucificado por manos de paganos. Este camino del Mesías hacia la gloria a través del sufrimiento es una necesidad impuesta por el plan de Dios que abarca ambas cosas, para esta vida la cruz y para la otra la gloria. No había gloria sin cruz y no hay victoria para cada uno de nosotros sin Cristo. Quien no conoce la Escritura tampoco conoce a Cristo. Quien no conoce a Cristo tampoco conoce la Escritura. Solo quien se ha convertido al Señor, quien capta con fe que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Hijo de Dios anunciado por Dios, que es el resucitado y glorificado, capta el sentido total de la Escritura. A pesar del conocimiento de las Escrituras que les muestra Jesús, los discípulos continúan sin reconocerlo. Y por lo tanto, el suspenso sigue aumentando solo después que le ofrece su hogar para pasar la noche y de que compartir con el pan reconocen a Jesús y el suspenso termina. Verso 28 dice, cuando se acercaron a la aldea donde iban, él hizo un ademán de continuar su camino hacia adelante. Ese ademán quiere decir, yo voy más allá. Hizo que como que continuaba, ustedes se quedan aquí, yo voy más allá. Pero ellos... Mire qué maravilloso. Ellos le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros, que es tarde y el día se acaba ya. Entró pues para quedarse con ellos. Y estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo partió y se lo dio. En algunas traducciones dice que pidió la bendición. Luego leemos que él hizo como que iba más lejos. No actuó fingiendo como engañándoles, sino para provocar la invitación. El Señor quiere, y esto es algo para cada uno de nosotros, el Señor quiere una respuesta afirmativa y definitiva de esos dos viajeros. Ellos lo obligaron a quedarse. Me imagino el rostro del forastero escuchando las palabras, quédate con nosotros. Qué súplica, qué petición, qué aspiración, qué sencillez, qué profundidad, qué poco se pide y qué mucho en verdad se está pidiendo. Sabes que nosotros a veces lo hacemos tan insignificante, pero qué profundo es para el Señor cuando tú y yo le decimos, Señor, quédate. Señor, quiero aprender más de ti. Señor, quiero saber más de ti. Señor, quiero estar más en tu presencia. Señor, quiero estar en tu intimidad. Estos hombres, sin saber que era el Cristo el que les estaba hablando, el que les descubrió la Escritura y su corazón ardía, ellos al ver a ese hombre, la noche ya estaba avanzada y ellos le dicen, Señor, quédate. Queremos seguir escuchando. No nos olvidemos, su maestro se había ido. Ellos pensaban que su maestro estaba muerto, aunque sabía que la tumba estaba vacía. Pero en ese momento en que Jesucristo hace como que va más lejos, ellos le suplican, Señor, quédate. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo cuando tenemos necesidad? Y sabemos que la única parte que podemos ir es al Señor. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú? ¿Buscamos del Señor? ¿Queremos estar? ¿Seríamos capaces al Señor decirle cuando estamos en intimidad, cuando estamos, Señor, sigue tocándome? Señor, sigue estando conmigo aquí. Qué importante que podamos apreciar la presencia de Dios en nuestras vidas. Estos hombres con sus ojos cegados, no por ellos, sino que por el Señor, a pesar que no sabían que era Cristo el que estaba con ellos, ellos le pidieron,
que se quedara. Por eso les digo, qué petición, qué súplica es la que ellos realizan. Qué poco pidieron y qué mucho en verdad estaban pidiendo. Y así es con nuestras vidas. A veces nosotros le pedimos tan poco al Señor, pero es bastante. Aquel que conoce todo lo que hay en nuestro ser sabe que no es una invitación de cortesía. Era un deseo del alma de ellos de profundizar más en el conocimiento de Jesucristo. No nos olvidemos lo que hizo Cristo mientras caminaba con ellos. Les habló de las Escrituras y de todo lo relacionado, todos los versículos que hablan de Él en el Antiguo Testamento. En la Torá para ellos, en los libros de los profetas para ellos y todos los demás escritos que encerraba en ese tiempo la Biblia o el Antiguo Testamento que se tenía, que era la Septuaginta. Para ellos querían saber más de cómo Jesucristo se manifestaba. El Salmo 42, 1 y 2, creo que queda corto a la petición de estos hombres. ¿Se recuerda lo que dice el Salmo 42? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿De qué tiene sed su alma? ¿Quiere conocer más del Señor? ¿Quiere saber más de Dios? Venga a los estudios bíblicos, venga a los cultos, participe en los cuerpos. Si usted quiere saber más del Señor, no se quede en su hogar. Empiece a obrar, empiece a ser un hombre y una mujer que busque cada día más de Dios. No se conforme con solo el día domingo. Todos los días. Mañana comenzamos un reto para la iglesia. Leer la Biblia en un año, de una forma cronológica. Y le invito a que se suscriba al canal de YouTube para poder leer todo. No es de YouTube, de WhatsApp. A un canal de WhatsApp que se envió para que usted se pueda inscribir y pueda recibir todos los días la lectura diaria de la Biblia. Y les aseguro que vamos a crecer en gracia y en sabiduría. Amén. Y si no lo lee un día, no se achicopale, sino que al contrario, al otro día lea doble. No se atrase mucho, si no va a tener que leer. Verso 31. Por fin se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero esto es como, pero él desapareció. Apenas se le abren los ojos, él desaparece. Desapareció de su vista. Entonces, pero esto es maravilloso lo que ellos hacen, ¿ah? Porque aunque se les haya desaparecido, el verso 32 dice, entonces se dijeron el uno al otro, ¿verdad que dentro de nosotros ardía nuestro corazón cuando nos venía hablando y nos explicaba las Escrituras? El caminante que explica a los discípulos la Escritura y les descubre el misterio del Mesías doliente y glorificado es recibido como huésped con gran ansia y satisfacción en los apóstoles itinerantes, que descubren la inteligencia de la Escritura por medio del resucitado. Viene el resucitado mismo. Se les abren los ojos y reconocen a Jesús tan pronto como los discípulos reconocen a Jesús, desaparece él de su vista. La entera narración tiene puesta la mira en el reconocimiento del Cristo y este resucitado. Ahora comprenden tan bien los discípulos lo que les sucedía cuando Jesús les explicaba las Escrituras en el camino, su corazón ardía. Y en aquel mismo instante, dice, en aquel mismo momento, dice la Escritura, ya era de noche, ya no había luz natural. Dice que se levantaron y regresaron a Jerusalén. Cada vez que tú y yo recibimos la palabra del Señor, ella no nos deja tranquilo. Ella debe motivarnos a movernos, a accionar, a hacer algo.
No a quedarnos, ya la recibí y listo. No. Cuando tú y yo tenemos esta palabra impregnada en nuestra vida, esta nos debe motivar a hacer algo. Amén. Y tú puedes hacer algo. A lo mejor nunca te vas a parar acá adelante, pero sí puedes hacer algo. Tienes un púlpito que yo no tengo. Tienes un púlpito que yo no tengo y quizás yo nunca llegue a ese púlpito que tú tienes, que son tu familia, que son tus amigos, que son tus familiares, que son tus amigos, que son tus compañeros de trabajo, que son quienes te conocen. A ellos tú les puedes hablar de este Cristo resucitado. Y regresaron donde hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad. Miren, es verdad. Y cómo deben haberlo afirmado, cómo tienen que haber llegado corriendo. Ya no creo que ellos se fueron caminando de vuelta. Tienen que haber llegado con el corazón en la mano que se les salía para decir, es verdad. Jesucristo vive, resucitó, se levantó de entre los muertos como Él dijo que al tercer día se iba a levantar. Lo que los fariseos no creían ocurrió. Pusieron guardias porque ellos sabían, porque Jesucristo había dicho, había declarado que Él en 3 días iba a levantar ese cuerpo. Por eso pusieron guardias. Y Cristo resucitó, se levantó. Y hoy, tú y yo, lo estamos esperando. Estamos esperando su segunda venida. Y mientras esperamos su segunda venida, Dios da la oportunidad, porque el mismo Pedro lo dice, no tengan por tardanza. Y si Él se tarda, parafraseando, es porque aún Camilo tiene que llegar. Ponga el nombre de a quien usted quiere que llegue al conocimiento de la gracia. Ponga el nombre de aquella persona que usted quiere que reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ponga el nombre de aquel que usted quiere que se salve y tenga vida eterna. Por amor a ellos, aún se tarda. Pero llegará el día en que Cristo aparecerá en las nubes. Y le dice a aquellos discípulos que lo están mirando, así mismo como fue arrebatado, así mismo vendrá entre las nubes a buscar a su iglesia, a buscar a sus escogidos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué espectacular es el Señor! ¡Qué grandioso es el Señor! Estos hombres que hace 1 hora iban tristes, desconsolados, llegan a Jerusalén llenos de gozo y de alegría, diciendo y gritando que Él vive, y todo lo que vivieron con Él, todo lo que les pareció, todo lo que Él les comentó en el camino, llegan a manifestarlo ahí. Dicen, y que cuando partió el pan, nosotros recién nos dimos cuenta que era Jesucristo el que estaba con nosotros. A veces tú no te has dado cuenta cuando Cristo ha caminado junto a tu lado, cuando Cristo te ha salvado y te ha librado de los peligros. ¿Cuántas veces el Señor te ha librado incluso de la muerte? Y a veces no nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta cuando Dios está a nuestro lado y nos está diciendo ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y a veces queremos que un ángel del cielo baje y nos hable y nos diga ya hasta aquí. O venga así como le echaron y expulsaron a Adán y Eva. No esperes eso. Hoy Dios nos está hablando. Hoy es tiempo de buscar, de añorar a este Cristo resucitado. Jesús, después de la resurrección, asegura a su iglesia: mirad, yo estoy con vosotros. Y esto es maravilloso. No un día, no una semana, no un par de horas como las que nosotros le entregamos el día domingo. Y cuando el pastor se alarga en la predicación, a veces, pucha, fue más largo el culto. Dice, todos los días, hasta el fin de los tiempos.
Esa es promesa del Señor. Esa es promesa que el Señor te da a ti y me da a mí. Que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Hasta que Él venga por su iglesia, el Señor va a estar contigo. No estás solo, no estás sola. Y si te has sentido solo o sola hasta aquí, clama y pídele al Señor: Señor, ven a mí. Señor, no te vayas. Yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Y si no sabes cómo pedirle, por último dile: Señor, yo quiero al Dios de ese loco que allá predica que tú resucitaste, que tú vives, que tú existes, que tú eres real, que tú puedes cambiar mi vida, que tú puedes transformar este lamento que tengo en baile, en gozo y en alegría. Que hoy que no tengo esperanza, mañana tendré esperanza. Que hoy no tengo nada, el día de mañana lo puedes tener todo. Y no me refiero con aquellas riquezas, y no me refiero con más plata o la mejor casa, sino que tener todo lo que Dios nos entrega en aquellas cosas celestiales. Si hoy necesitamos y necesitas de Cristo, es tiempo que evoquemos aquellas palabras de aquellos hombres. Señor, se hace tarde. Señor, he vivido tantas cosas en mi vida. He pasado tantos momentos tristes, amargos, pero hoy quiero decirte que te necesito. No te vayas. Quédate. Quédate conmigo. Eso es lo que esos hombres estaban diciendo. Señor, no te vayas. Quédate y quédate conmigo. ¿Cuántos quieren que el Señor se quede con ustedes? ¿Cuántos quieren vivir experiencias únicas con el Señor? Es tiempo en que empecemos a buscarle. Es tiempo que busquemos de este Dios maravilloso.